Gracia y paz, amados hermanos. Estoy aquí nuevamente para intentar compartir un poco pensamientos en alto. Lo que hacemos muchas veces en nuestro canal es pensar en alto sobre algunos temas que nos resultan relevantes. En el día de hoy quería compartir con ustedes algunos de los pensamientos que estuvieron pasando por mi cabeza el otro día cuando fui ingresado en el hospital. Como algunos de ustedes saben, tuve un problema en mi columna, un problema de una hernia y otro problema de un nervio, y por lo tanto me falló una de las piernas un día en casa y eso provocó que me cayera. No me podía mover bien y tuvo que venir la ambulancia para llevarme al hospital, hacerme alguna prueba y también pasarme unos cuantos calmantes para enfrentar ese dolor que estaba sintiendo. Eso me llevó a pasar prácticamente todo aquel día internado en un hospital de aquí, de la provincia de Barcelona. En ese tiempo, además de todo, no podía estar acompañado por unas normativas internas que habían en el hospital. No podía tener la compañía de mi esposa o algún familiar todo el tiempo. Sí que podía venir alguien de manera rápida, pero no podía haber una compañía directa. Así que el tiempo prácticamente todo el tiempo estaba solo, cerca de otros pacientes, con enfermeras y doctores paseando por la sala, pero en cuanto a compañía estaba solo. Eso me permitió, además de orar un buen tiempo, me permitió también pensar en varias cosas y me gustaría compartir las ideas y pensamientos que vinieron sobre mi cabeza en ese día de hospital y en los que han seguido. Como muchos saben, el tema de una hernia, de nervios, temas de columna, no es algo que se vaya de la noche a la mañana. Los médicos siguen haciendo pruebas y por lo tanto vamos a tener que seguir esperando a ver el tratamiento que mejor se adapta a la necesidad de mi situación y ir intentando mejorando poco a poco la condición de mi espalda. Actualmente, los últimos días que he ido a la iglesia, me ha tenido que acompañar un hermano ya que no podía estar conduciendo y además de eso también he tenido que predicar sentado porque estos días no podía estar de pie una hora sin sufrir un dolor bastante agudo en la espalda y en la pierna. Por lo tanto, estoy pasando unas consecuencias, pero tampoco está impidiendo que pueda seguir compartiendo la palabra del Señor. Además de esto, también me va a permitir estar aquí y compartir el vídeo de hoy con ustedes, que como verán, no estoy en el despacho porque el reposo que nos mandó el médico es grande y por lo tanto puedo pasar poco tiempo en el despacho sentado. Tengo que estar aquí y aquí aprovecho para leer, para ver predicaciones, para orar, buscar al Señor y seguir meditando en todo lo que el Señor me ha estado enseñando en estos días. Y quería compartir con ustedes algunas cosas que han pasado por mi cabeza. Será un vídeo en el cual abriré un poco el corazón con ustedes. En primer lugar, lo primero que Dios me ha mostrado en todo este tiempo es su inmenso amor a través de las distintas personas. El amor de Dios ha sido mostrado hacia mi vida de una manera muy grande a través de muchísima gente. En el tiempo que estuve en el hospital, desde que mi iglesia, no quiero que se malinterprete, la iglesia es de Cristo, pero cuando digo mi iglesia me refiero a la iglesia a la que pertenezco, la iglesia en la que sirvo como pastor. En el momento que mi esposa mandó un comunicado a la iglesia de lo que había sucedido, en ese tiempo recibí cerca de 50 mensajes de mi congregación, 50 mensajes de la iglesia a la que sirvo. Recibí audios, recibí mensajes escritos. Hace un poquito incluso una familia que tienen una voz muy bonita me mandaron una canción. Me dijeron: Juan Manuel, como la mayoría de personas te estarán mandando mensajes, queríamos mandarte otra cosa. Y mandaron una canción, un coro precioso que mostraba de la necesidad de confiar en Dios en los momentos difíciles, como Dios está con nosotros en los momentos más duros. Además de esos cerca de 50 mensajes que llegaron ese día, conforme otras personas se fueron enterando, otros hermanos también me escribieron. Además de eso, llegué a la iglesia un poco después y claro, yo soy una persona que si tú llegas a caminando por fe te vas a dar cuenta que no me vas a encontrar quieto. Me vas a ver en la puerta y me vas a ver dando vueltas por la sala
antes de que empiece el culto y después de empezar el culto, saludando a todas las personas. A veces me verás moviendo algunas sillas para dejarlas alineadas. A veces me puedes encontrar hasta con la escoba barriendo alguna cosa. Soy un poquito ordenado en cuanto a eso, pero siempre me vas a encontrar en movimiento. Si vienes a Caminando por Fe de visita, seguramente verás que te saludo, porque siempre estoy ahí dando vueltas, saludando, dando la paz del Señor. Padre Señor, ¿cómo están? Buenas tardes. Me gusta que todo el mundo que venga a la iglesia se pueda llevar por lo menos un saludo, porque a veces no da tiempo de hablar mucho, porque luego hay gente que tiene cita, visitas y no se puede, pero por lo menos saludar sí que lo intento siempre y no olvidarme de nadie, a pesar de que son muchas las personas de que llegan a la iglesia. Pero ese día llegué y claro, no podía estar caminando. Ese día llegué y además ahora estoy con una muleta, pero en aquel entonces llevaba un bastón, que es lo que tenía en casa. Los hermanos me hicieron bromas, me dijeron, mira con el bastón si parece ahora un patriarca. También se hacían bromas para intentar tener un poco de humor, porque tenemos mucha confianza entre nosotros. Pero lo bueno es que se acercaron ellos. Una hermana me dijo una frase muy bonita. Me dijo, mira, siempre vienes tú a saludarnos, ahora nos toca a nosotros venir a saludarte a ti. Cuando tuve que predicar ese día, los hermanos se ofrecieron a disponer el púlpito, lo bajaron, llevaron la silla, acomodaron el lugar, me ayudaron a subir, prepararon todo. Fueron muy amables conmigo. Los varones que se acercaron a mí tuvieron el detalle de ayudarme, de acompañarme, de poder apoyarme en ellos también para movilizarme hasta la silla y dejarlo todo para que estuviera cómodo a la hora de exponer la palabra. Además de eso, algunas hermanas también le ofrecieron ciertos alimentos a mi esposa para que pudiéramos estar como más tranquilos en casa, a pesar de que mi esposa los hace regularmente, pero estas hermanas además saben que su cocina nos encanta, son platos normalmente o peruanos o ecuatorianos que amamos esa gastronomía. Y tuvieron el detalle también de darnos algún alimento. Además de eso, unos hermanos el otro día nos vinieron a recoger hasta casa y ellos viven como a 25 minutos de coche. Nos vinieron a buscar. ¿Por qué? Porque quería al menos predicar sentado, pero quería estar con mis hermanos. No quería que esto me alejara completamente de la iglesia durante semanas o incluso un mes, sino que quería, aunque sea, estar sentado, pero estar con ellos. Y los hermanos se ofrecieron a venirme a buscar a casa, nos recogieron, nos llevaron a la iglesia, luego nos devolvieron a casa y ellos se tuvieron que devolver a la suya. Yo sé que eso implica más tiempo, un día que llegaron más tarde a casa, pero lo hicieron con el deseo de poder ayudarnos en estos momentos. Además de eso, también he recibido el cariño de mis padres, de mi hermana, que me han escrito constantemente. Y no solo eso, sino que he recibido también un montón de mensajes, una cantidad inmensa de mensajes de personas que están en otros países, personas que siguen el canal de YouTube, que siguen la página de Facebook, mensajes muy bonitos en Instagram, en los comentarios, apoyando en oración, y sé que muchísimas personas han estado orando por nosotros, otros pastores también han escrito, así que hemos recibido cariño por todas partes, y a todo eso le sumo la mayor ayuda que he tenido siempre a mi lado, que es mi esposa. En estos días mi esposa ha sido mi muleta, me cuida, me mima, me atiende, me acomoda a los cojines, me riñe si no hago caso al médico, me dice que tengo que ser obediente al doctor porque si no la cosa se va a alargar, y ella sabe que yo tengo un problema con lo que es el estar quieto, que como les diré es algo que creo que el Señor está trabajando estos días. Es una persona bastante activa, ella sabe que me cuesta estar parado, siempre quiero estar haciendo cosas, estar en todo, y ahora no puedo, entonces ella está ahí como vigilando que esté quieto, me ayuda pues quizá a vestirme porque no me puedo agachar bien hasta poner los calcetines, los zapatos, y me está ayudando, me ayuda pues con todo lo que es de la casa. Estoy completamente despreocupado y ella tiene la casa de verdad reluciente, es una mujer muy hacendosa del hogar. Cuando estamos haciendo compra el otro día tuvo que hacerla sola, entonces está haciendo un esfuerzo grande porque yo pueda recuperarme, y de verdad yo he podido ver incluso en estos días todavía más algo que ya sabía, y es que soy muy bendecido con la esposa que Dios me ha dado. A la hora de subir o bajar alguna escalera, pues ella es la mejor muleta que tengo. Entonces ella ha sido una ayuda, un ánimo muy fuerte en estos momentos también, que me ha permitido estar firme y no decaerme, porque la verdad es que he pasado como 3 o 4 noches que dormía por el dolor solamente 2 horas, 3 horas. Dormí en 4 días una media de 8 horas. En 4 días, 2 horas más o menos cada día, y eso me tenía emocionalmente bastante
desgastado, afecta al humor, te entristece mucho porque quieres dormir, pero el dolor es grande y no consigues encontrar una postura. Y ella ha sido un apoyo y un ánimo bastante fuerte en estos días. Me he sentido también, ya me cuida, ¿no? Y ya me mima, pero me he sentido muy cuidado y muy mimado por Clicia, por mi esposa, que aquellos que la conocen saben lo cariñosa que es, lo amorosa que es y lo sierva de Dios que es. Y la verdad es que doy gracias a Dios también por la ayuda idónea que puso un día en mi camino y que en estos días me ha cuidado muchísimo. Es la enfermera que necesito y está haciendo su rol de enfermera estos días de una manera excelente. Entonces Dios me ha mostrado ese cariño. A pesar de que soy una persona que en las redes sí recibo bastantes palos y bueno, como algunos dicen, también tú te los buscas. Es cierto, cuando uno se mete en ciertos temas y en ciertos territorios, pues va a salpicarse y bueno, pero la verdad es que eso ha provocado que muchas personas nos aborrezcan, pero estos días he sentido tanto amor y tanto cariño que no hay palabras para describirlo. Otra de las cosas que he aprendido estos días es que nosotros no estamos solos. El Señor está con nosotros. No solamente he visto la compañía de la iglesia, el apoyo de la iglesia local, que desde aquí quiero decirle a todos los que vean este vídeo que los amo. Iglesia Caminando por Fe, los amo y soy una persona muy feliz y afortunada de poder servir como pastor y tener a mi esposa también al lado en esta obra y en este ministerio que es la Iglesia Caminando por Fe. Me siento de verdad honrado por Dios en el sentido de poder servirles. Pero aparte de esa compañía, una de las cosas que he aprendido es la importancia de la compañía de Dios en estos momentos. Una persona que solo vive una religión, que no tiene una relación con Dios, en estos momentos creo que se podría desesperar un poco. Cuando yo estaba en el hospital ingresado, quizá no quería ser cotilla, pero se escuchan muchas cosas. Gente que sufre, gente que está llamando a las enfermeras todo el tiempo. Pero veía la escena y el problema de todos era la soledad. Muchas veces notaba que la cara de ellos estaba muy triste y llamaban a las enfermeras constantemente, pero porque estaban solos. La soledad desespera un poco, el saber que estás sufriendo, lo estás pasando mal y nadie está contigo. Que estás completamente solo, eso es bastante duro. Y es lo que yo notaba en esos pacientes, notaba el desespero de la soledad. Había una señora que demandaba mucha atención, era una señora mayor y a mí me rompía el corazón verla allí, estaba completamente sola. Y yo sé que ella quería que alguien estuviera con ella. Obviamente yo no me podía desplazar, pero yo escuchaba sus gritos llamando a la enfermera literalmente cada 2 minutos y veía eso. Pero a mí me pasó algo distinto. Yo estuve muy tranquilo. Incluso algún doctor pasaba y decía que yo me tomaba las cosas, me dice, te las tomas con humor, porque les respondía a veces como con mucha confianza. No quería reclamar, ellos estaban haciendo su trabajo y a pesar de que uno puede ver que lo pueden hacer mejor, que a veces el servicio médico público en España puede dejar un poco por desear, pero al menos algunos sí estaban haciendo lo posible. Sí, a veces pasaba un doctor más antipático, a veces pasaba una enfermera más desagradable, pero también había personas que te cuidaban bien y te hacían sentir bien en medio del dolor. Entonces yo intentaba ser agradable con ellos y me permitió poder decirles cuál era mi confianza, porque en ese momento unos ven que, ¿cómo estás tranquilo, estás bien? No te estás quejando, te hemos pinchado, porque cuando me pusieron la vía, usaron a un aprendiz, una chica que era aprendiz, fue una enfermera y fue con una aprendiz y no encontraba bien mi vena, y yo no sé si les ha pasado cuando no encuentran bien la vena y tienen que ponerles algo en vena o sacarles sangre, es doloroso porque empiezan a menear la aguja por ahí y yo tranquilo, pero la chica miraba como diciendo se va a quejar, se va a enfadar. Claro que me dolía, pero yo miraba y simplemente tranquila. O sea, si quieres volver a empezar, hazlo, no pasa nada. A todo el mundo le puede pasar eso. Mis venas, además le decía, es que mis venas son finitas, no se ven casi. Yo intentaba que estuviera tranquila, porque uno debe transmitir, incluso en los momentos difíciles a las personas, que nosotros tenemos paz. Porque yo en ese momento nunca me sentí solo. Sentí que el Señor estaba conmigo. Leí su palabra. Incluso fue algo maravilloso, porque lo que leí de su palabra en ese día, yo normalmente demoro mucho tiempo en preparar un sermón, bastante tiempo. ¿Será que soy lento? Pero no sé, pero demoro bastante.
demoro unas cuantas horas. Entonces, en ese día estaba meditando en las Escrituras, estaba leyendo el libro de Daniel, y de lo que iba leyendo, el Señor iba trayendo reflexiones a mi corazón, que el sábado teníamos ayuno en la iglesia, pude ir sentado y las compartí. Así que fue tan bueno el Señor que, además de estar conmigo, la palabra que yo tenía que compartir el sábado nace del hospital, nace de ese momento de internamiento en el hospital. Y hermanos, cuando tenemos una relación íntima con el Señor, podemos encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y tener gozo. Tener gozo. En estos días yo he sido probado en eso, creo. Es muy fácil hablar de paz y de gozo cuando las cosas van bien, y realmente ahora, a nivel personal, a nivel matrimonial, a nivel familiar, a nivel económico, a nivel de iglesia, todas las cosas están tranquilas, no tengo queja, está todo bien, está todo normal. Y de golpe vino esto y siento dolor en la pierna, he pasado noches malas, y es como en este momento poder decir: ¿voy a tener gozo ahora? ¿Voy a tener paz ahora? ¿O voy a reclamar al Señor? ¿O voy a murmurar? La Biblia dice que hagamos todo sin murmuración. La Biblia dice que demos gracias a Dios en todo tiempo. La Biblia nos enseña que Dios es soberano y tiene todo bajo control. Entonces digo, yo en mi primera oración fue esa: Señor, sé que vienen días difíciles que no me van a gustar, a los que no estoy acostumbrados, que van a alterar mi ritmo de vida, van a alterar mi trabajo, van a alterar mi caminar, mi movilidad en el hogar, mi trabajo en mi casa, todo me va a alterar por completo. Sabía que venían días que me van a dejar en cama, me van a dejar tumbado, me van a dejar quieto. Y yo le dije al Señor solamente esto, le dije: Señor, no quiero quejarme, no quiero murmurar contra ti. No quiero mentir a las personas y decir: no, estoy bien, no siento nada. Pero no quiero quejarme, no quiero simplemente poner una cara de pena a todo el mundo que me pregunte por la iglesia y decir: no, es terrible, hermano, es horrible. No, quiero decirles, yo les digo a los hermanos, ahí vamos, ahí seguimos, soportando con la ayuda del Señor. Pero los hermanos me han podido ver que los días que he ido allí para que ellos entiendan que Dios es mayor que las enfermedades, Dios es mayor que los problemas, Dios es mayor que el dolor, y que debemos darnos a Dios por completo. Así que Dios me ha tratado en ese sentido. Tengo paz, tengo gozo, he sentido su amor, y eso es porque caminamos con Él. En ese hospital yo no tuve el desespero de la soledad, tenía el dolor, pero tenía mi mente puesta en Dios y hablaba con Él y oraba y reflexionaba en lo que en su palabra leía. Y la verdad, Dios trató mucho con mi corazón. Así que he aprendido que hay que saber gozarse y saber tener paz en los momentos difíciles también, pero eso no llega solo. Hay personas que dicen: yo no siento esa paz, yo no tengo ese gozo. Pero cuando hablo con ellos y les digo: ¿cuánto caminas con Dios? No me refiero si haces una oración por la mañana antes de irte al trabajo solo corriendo, o una oración para dar gracias por la comida. Digo: ¿cuánto caminas con Dios? ¿Cómo está tu relación íntima con Dios? Yo creo que esa es la clave de todo, un caminar con Dios. Eso es lo que nos llena de Él, eso es lo que nos hace crecer cada día más en el Señor. Eso es lo que llenarnos de oración, de comunión, de palabra, es lo que nos hace ser cada día más y más llenos del Espíritu Santo, y ahí encontramos esa paz y ese gozo. Otra de las cosas que he aprendido estos días es que hay que aprender a delegar. Eso es algo difícil para algunas personas. La iglesia no es un hombre. La iglesia tiene una cabeza clara que es Cristo, y Cristo ha dado siervos a su iglesia. El Espíritu Santo capacita con dones a su iglesia, pero debemos entender que la iglesia no es un hombre, la iglesia son más personas, y los pastores tienen una gran responsabilidad. Los pastores deben saber delegar trabajo. Claro, no se puede delegar trabajo a cualquiera, debemos preparar a las personas
en las que vamos a delegar trabajo, debemos preparar a las personas a las que vamos a dar esa tarea, a dar esa labor. Debemos equiparlas, debemos ver que tienen el carácter adecuado. Recuerdan Hechos 6, cuando se eligen unos hombres para servir las mesas. Es únicamente servir las mesas, atender con una necesidad de alimento y de ayuda a unas viudas. Pero esos hombres ya tenían que ser llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, hombres de buen testimonio. ¿Cómo no vamos a pensar que las personas que sirven en la predicación, en la enseñanza, en la alabanza, no deberían cumplir esos requisitos también? Claro que sí, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, de sabiduría. No puede servir cualquiera. Pero los pastores deben equipar a hombres también para el ministerio de la predicación, para el ministerio de la palabra. Los pastores deben orar a Dios y ver, Señor, ¿dónde hay otros pastores aquí en la iglesia? ¿A quién más vas a levantar? ¿A quién más? Déjame prepararlo, déjame instruirlo, capacitarlo, así como quizá Pablo hizo con Timoteo, para luego ponerlo al servicio. ¿Por qué? Porque un día te puede pasar esto, un día estás malo, un día enfermas, y a lo mejor, ¿qué pasa si al final tienen que hacerte una cirugía en la espalda, como es posible que sea el caso? La cirugía en la espalda me va a tener apartado de la iglesia por lo menos un mes. Entre la cirugía, la rehabilitación y todo, posiblemente un mes pueda tener que estar retirado de la iglesia. Por eso también oramos para que el Señor permita que todo sea más rápido, o no se llegue a hacer cirugía, o se puede hacer algo mucho más rápido, en una recuperación mucho más rápida. Pero la iglesia no puede depender de que esa persona esté. Por ejemplo, yo sé que si un día de esta semana yo no puedo ir a la iglesia, el pastor Marcos Maciel, que trabaja conmigo también en la iglesia Caminando por Fe, él va a estar. Y lo bueno es que también tenemos un par de hermanos que ya están siendo capacitados en la predicación, que también podrían predicar. Pero aún así, el Señor me ha vuelto a hacer pensar en este momento, reflexionar en la importancia de capacitar a otras personas, de delegar faena. A veces los pastores quieren que la iglesia sea suya, son un poco posesivos. Es como, yo la fundé, yo la planté, es mía, de mis hijos, de mi familia. Eso no es bíblico. Nosotros somos administradores, somos mayordomos, pero la iglesia es de Cristo. Por lo tanto, tenemos el deber de preparar a otros. Recuerda lo que Pablo dice, y lo que has aprendido de mí, eso encarga a hombres fieles, capaces de enseñar también a otros. Timoteo aprende de Pablo, creo que es Timoteo o Tito, no sé en qué el libro está exactamente, diría que es Timoteo. Aprende de Pablo, y lo que Timoteo aprende, él lo debe transmitir a otros. Y eso sigue, y eso es a otros. ¿Por qué? Porque no se puede quedar en nosotros. No, a mí me ha llamado el Señor a ser pastor de esa iglesia, ya nadie más. No. Cuando leemos de pastores en la iglesia, la palabra ancianos aparece siempre en plural. Ve y constituye ancianos en cada iglesia. Eso se lo dice Pablo también en una ocasión. Entonces ve y constituye ancianos en cada iglesia. Siempre es plural. La pluralidad pastoral es algo que está en las Escrituras. Por lo tanto, algo que también he reflexionado ese día es la importancia de saber que hay que equipar a la iglesia para que si pasa lo que tenga que pasar, la iglesia pueda seguir. Porque a mí hay gente que me escribe desesperada. No, el pastor murió, ¿ahora qué hacemos? No, y el otro pastor, no hay. Y entonces, ¿para dónde va esa iglesia ahora? Bueno, ¿quién está preparado? Es que no preparó a nadie, no hay nadie más. No, entonces que cerramos la iglesia, o empieza a ponerse otras personas no llamadas por Dios delante, empiezan a organizarlo de cualquier manera. Pero si el pastor hubiera hecho su tarea, preparar a otros, y él muere porque la gente muere, y es normal, un día partiremos con el Señor. Entonces habría la tranquilidad de decir, pastor murió, pero sigue el otro pastor, y ahora hay 2 pastores, ahora hay 3 pastores, y está bien, no tiene que haber solo 2. Puede Dios levantar 3, 4, 5, 10, y ojalá lo haga, porque cuanto más siervos haya en la iglesia, mejor distribuido el trabajo, mejor atendida la gente, y eso es muy importante. Estos días han servido para enseñarme también otra cosa, que los cristianos también enfermamos. Los cristianos también enfermamos. ¿Recuerdan cuando Pablo le decía a Timoteo que tomara un poquito de vino por sus problemas gástricos? Ahí nos damos cuenta que los cristianos pueden enfermar. A pesar de que algunas personas nos hayan escrito mensajes como, la próxima vez que vayas a hablar de otro pastor en internet, piénsatelo, quién sabe si esto es un castigo de Dios. Me han llegado varios mensajes así y me hace mucha gracia, ¿no? Esas personas que
claro, nos aborrecen y te escriben en plan, a ver, no estarías enfermo si no hubieras hablado de mi apóstol, no estarías enfermo si no hubieras hablado de fulanito. Pero ¿saben qué? No creo que esto sea un castigo de Dios. Esas personas me suenan, ¿saben? Esos amigos que se acercaron a Job y le dijeron, Job, ¿sabes qué? Dios es justo y yo nunca he visto que Dios le haga lo que te está haciendo a ti a alguien justo. Es como, Job, piensa, algo habrás hecho para que Dios te haga esto, pero nosotros sabemos que no es así. O cuando aquel hombre ciego y los discípulos le preguntan, Maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que esté ciego? Y Jesús dice, ni él ni sus padres. La enfermedad no significa siempre un castigo de Dios. Y digo siempre porque a veces puede serlo. Pero no creo que Dios me esté castigando por haber denunciado herejes. ¿Por qué? Porque a la luz de las Escrituras no he dicho ninguna mentira. Cuando he hablado del señor Luis Toro o de algunos predicadores del Evangelio de la Prosperidad o algún cantante famoso que se hace llamar cristiano cuando realmente por sus frutos no lo es, yo no he hecho nada en contra de la palabra de Dios, no he hecho nada en contra de las Escrituras, porque no he dicho nada que no fundamentara con la Biblia. Es decir, pueden haber predicadores de otras denominaciones, ya sean bautistas o pentecostales o no sé, otras denominaciones de los que tengo diferencias. Obviamente tengo diferencias con algunos bautistas, tengo diferencias con algunos pentecostales, tengo diferencias con algunos presbiterianos, pero a muchos de ellos los veo serios, temerosos de Dios y no tengo por qué hacer un vídeo porque tenga alguna diferencia. Porque si ven el canal, lo que nosotros denunciamos simplemente es el Evangelio de la Prosperidad, el desorden, el movimiento Palabra de Fe y cosas de estas, herejías puras, no algunas diferencias. Entonces de esos hombres no tengo la necesidad de hacer un vídeo. Entonces yo sé que no hemos denunciado a nadie que realmente dijeras, es que es un hombre serio, temeroso de Dios y realmente lo que enseña es alguna pequeña diferencia. No, hemos sacado a la luz herejes, falsos maestros, falsos apóstoles. Así que no, aunque me intenten hacer sentir mal con eso y decir, no, pues mira, ahora Juan Manuel dejará de hacer vídeos porque ahora está mal y así aprenderá que no se toca al ungido. No, los voy a hacer desde mi cama. Como he hecho haré alguno más desde aquí probablemente y también haré desde mi despacho, el rato que pueda levantarme, haré grabaciones y seguiremos con el canal de la misma manera, porque lo que hemos visto, como he dicho estos días, que son muchos los que apoyan el canal, muchos los que apoyan las redes. Aprovecho para pedirles, por favor, Facebook y YouTube nos ha limitado. Como ahora llegan mucha gente que se abre nuevos canales y todo, es como que dan prioridad a otros y hay un sistema para ver qué tan interesante es tu contenido y como no creemos que es muy interesante, ya no lo ponemos delante de la gente. Incluso no lo ponen delante de los propios seguidores. Así que en Facebook tú puedes darle a seguir a la página y una vez pongas siguiendo y le das otra vez, le puedes dar a ver como favoritos y te llegará una notificación cada vez que subamos un vídeo. Y si tú estás en YouTube, pues puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un vídeo. Además de eso, cada vez que le dan un like al vídeo, nos ayuda. Cada vez que comentan el vídeo, aunque sea Dios te bendiga, Juan Manuel, saludos desde Ecuador, o un comentario, o lo que sea, una mínima frase nos ayuda también. Y obviamente cada vez que lo comparten, nos ayuda en gran manera. Así que este tiempo me ha servido, estos días, el día de hospital me sirvió para pensar en el amor de Dios, sobre todo a través de la iglesia, de hermanos de otros países. He visto sobre todo la excelente ayuda idónea que Dios me ha dado. He podido ver también la compañía de Dios. He podido ver también lo importante que es tener comunión con Dios y cómo nos ayuda a tener paz y gozo en medio de todo esto. He podido ver que cuando uno sirve al pueblo de Dios, sirve a la iglesia, el Señor le muestra cómo luego, cuando Él lo necesita, como este momento, la iglesia también está para ayudarlo. Incluso personas de otras ciudades, pastores de Madrid, llevaron mi diagnóstico a médicos para que dieran su opinión y ofrecieran su pensamiento también de la situación que paso. Un montón de personas se han preocupado por nuestro caso hasta que ahora ya por fin tenemos el diagnóstico y han mostrado esa compañía. Hemos aprendido también la importancia de preparar a otros para estos momentos. La iglesia debe continuar y no nos necesita.
Si la iglesia necesita a Juan Manuel, o si la iglesia necesita a Paul Washer, o si la iglesia necesita a Sugel Michelén, algo no va bien, porque la iglesia solo necesita a Cristo, y la iglesia es guiada, ministrada, fortalecida, edificada en el poder del Espíritu Santo de Dios, no en el poder de Juan Manuel, y por lo tanto esto nos enseña también que la iglesia no depende de nosotros, y a pesar de que uno la ve de lejos y la ama porque es su congregación, uno dice: Señor, gracias porque tú eres el buen pastor de la iglesia, tú eres el que cuida la iglesia, tú eres el Señor de la iglesia y no nos necesita. Obviamente deseamos estar en plenas facultades para poder volver con fuerzas, pero no nos necesita el Señor. Eso también nos da un golpe al orgullo en el sentido de que nos ayuda a mantenernos humildes, no creídos, pensando: esa iglesia sin mí no es nada, yo soy el gran predicador. No, esto nos enseña: oye, la iglesia sigue, los hermanos siguen, los hermanos se apoyan unos a otros, hay otro pastor, hay otros hermanos que pueden servir, y gloria a Dios por ello. Y es bueno que el Señor te diga eso: no te necesito, yo te uso. El Señor te usa, el Señor te capacita, el Señor te pone a su servicio, pero el Señor no te necesita. Puede levantar a otro. Él es lo único que la iglesia necesita, el Señor Todopoderoso. Así que estas son algunas de las cosas que me han servido para reflexionar este día de hospital. Quería abrir un poquito el corazón con ustedes porque como han mostrado tanto cariño, tanto afecto, tanto apoyo, esto me ha enseñado la verdad que no estamos solos, que el Señor está con nosotros y que la iglesia es una familia. No solo la que está aquí en Barcelona, sino otros en otros países. Tanto cariño recibido con sus mensajes, de verdad, que cada mensaje que usted ha enviado, cada comentario que ha puesto de pastor ánimo, pastor oramos, pastor, y yo creo que han estado orando, me siento un poquito mejor. Entonces, esto me ha llenado de mucha alegría. Mi corazón de verdad que, rebosaba de amor fraternal y me ha enseñado que la iglesia es una familia. Sí, porque saben, en todo este tiempo de mis primos, mis tíos, yo no tengo ya relación con la mayoría de ellos, más allá de mi padre, mi madre y mi hermana, por causa quizá de ser como soy ahora y de mi fe y mis convicciones. Estoy muy alejado de mi familia, ya no caminamos, no celebramos juntos muchas cosas, no participamos. Tengo algún contacto con algún tío, algún primo, pero mínimo. Y al final uno entiende que seguir a Cristo le hace perder por el camino a muchas personas. Porque si uno habla de pecado y una persona es clara con sus convicciones, el mundo, aunque sea la familia, muchas veces ya no lo va a querer. Ya no va a querer estar con él. Pero ¿saben qué? El Señor nos ha regalado una familia preciosa que se llama Iglesia, el cuerpo de Cristo, con los que vamos a estar toda la eternidad. Así que aquí tienen un poquito de mi corazón abierto para con ustedes. Espero que haya podido transmitir un mensaje que edifique sus vidas, porque quizá mañana usted también va a pasar por momentos difíciles o los está pasando y debe recordar que el creyente no está solo. Dios está con nosotros y deseo de corazón, si alguien que está viendo este mensaje está pasando un momento difícil o mucho peor que el nuestro, que tenga ánimo en el Señor, fortaleza en el Señor, y el secreto está en caminar con el Señor, que se aferre al Señor. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre, y recuerden que los amamos en el Señor.